Bueno, de entrada, y estando aquí Daniel, creo que a mí me interesaría ver qué opina él sobre qué lectura darle de esta conferencia de Yale de Lacan cuando dice que en efecto, digamos, la interpretación analítica no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir ola. Es obviamente una metáfora, no es muy preciso y si no mal recuerdo, no hace muchas aclaraciones a este respecto. Sí me interesaría ver cómo entendería eh, Daniel esta cuestión de que está hecho para producir olas. Muchas gracias, doctor Mauricio. Adelante, doctor Gerber, lo escuchamos. Sí, bueno, sí, muchas gracias a Mauricio por la lectura muy puntual, muy precisa, ¿verdad? Por haberle dedicado tiempo y trabajo, ¿verdad?, para presentarnos esta lectura. Y con respecto a la afirmación de Lacan, sin duda, muy en su estilo, con un carácter provocativo, inclusive al decirlo en los Estados Unidos, ahí donde en los años 70, porque en su viaje de 1975 a Estados Unidos, ¿verdad?, en donde impartió varias conferencias y tuvo diálogos con diferentes intelectuales de la época, Noam Chomsky y algunos otros en las universidades norteamericanas. Bueno, creo que Lacan lanza esto, ¿verdad? Hay que recordar que desde los inicios de su enseñanza, Lacan alertaba eh, respecto a la comprensión. No se apresuren en comprender, porque seguramente se van a equivocar, decía Lacan. No hay que obsesionarse por entender. Cuando se escucha, ¿verdad?, a un sujeto, sí, y por entender rápidamente es el problema que en otras corrientes del psicoanálisis podríamos encontrar, ¿verdad? Pretender saber casi desde que se le abre la puerta al paciente o antes, desde que se pone en contacto pidiendo una cita, ya según cómo la pide y todo lo demás, ya podemos saberlo todo de este paciente. Bueno, la comprensión es una función yoica. La comprensión tiene que ver esencialmente con el yo. Se sitúa en este plano de lo imaginario, del yo. Es decir, de relacionarse con el otro, como un otro yo, ¿verdad? En esa alienación que Lacan trabaja desde el estadio del espejo en adelante, ¿verdad? En el plano justamente del yo. Cuando comprendemos, lo que experimentamos es esa satisfacción narcisista propia del yo. Entiendo, entonces me siento satisfecho conmigo mismo, ¿verdad? Tengo esta, que podría llamarse, sí, esa satisfacción narcisista allí, lo cual también habría que ubicarlo del lado del analista, ¿no?, y de su narcisismo, que también existe, sin duda, como en todo mundo, ¿no? Entonces, por eso es que el analista no tendría que ocuparse de mostrar que él sabe, que él es competente, y mostrarle al paciente, mira, esto significa lo que tú dices, etcétera. Ya entendí muy bien y entonces te lo explico a ti para que lo entiendas, ¿no? Es decir, que en ese plano solamente se refuerza esa dimensión narcisista del yo, ¿no? Pero no produce efectos sobre el sujeto. Puede decir, entiendo el porqué de tal o cual cosa, etcétera, pero nada cambia, ¿no? Lo que importa es que algo se mueva en el sujeto y que él mismo se mueva, digamos, en un proceso analítico, ¿no? Sobre todo esto último. El hacer olas creo que apunta más bien en ese
sentido, ¿no? A esa dirección, ¿no? De que haya algo que cuestione al sujeto, que lo confronte, que de alguna manera lo lleve a modificar su posición ante el otro, ¿no? Que sería lo que en análisis se pretende lograr, más que alguien que ahora entiende muy bien, ya sabe por qué le pasaron las cosas que pasaron, etcétera, y tiene todos los sentidos ya eh, conquistados presuntamente. Entonces, bueno, me parece que esto de las olas tendría que ver con lo que comento, ¿no? Sobre el cuestionamiento, sobre la confrontación, sobre el moverse del sujeto. Y, y podría decir en principio esto, ¿no? No sé cómo ven ustedes. Escuchándote, Daniel, me recuerda a Freud cuando dice que en momentos alguien puede decir, ah, mire, qué interesante observación. Sí, sí, muy bien, muy bien. Intelectualmente hay una aceptación, pero como tú dices, no hay ningún cambio, no se modifica en nada. Y Freud mismo lo señala como que, bueno, ahí algo no acertó el tiro, digamos, ¿no? Freud mismo lo señalaba, ¿no? No sé si alguien quiera comentar más. Sí, sí, casi como si el paciente y el analista, los dos estuvieran mirando la película, ¿verdad? Y entonces haciendo alguna interpretación de, como si quien habla allí, el analizante, hablara de otro personaje, ¿no? Que está, al que se está refiriendo, pero no estuviera él allí directamente involucrado, ¿no? Claro, en esto. Sí, sí. Sí, me gustaría preguntarle, doctor Gerber, si también se refiere a lo que dice su artículo con respecto a que es esto del cuestionamiento, ¿verdad? De ponerse en lugar de falta en ser, ¿verdad? Haciendo silencio y cuestionando, lo que provoca es la emergencia de significantes inéditos, dice, significantes reprimidos. No sé si también esto tiene que ver con el oleaje, ¿verdad? La producción de estos significantes. Claro, claro, los que son no los del analista, los del analizante, precisamente. Sí, sí, esos significantes en lo que, digamos, está atrapado el deseo, ¿no? Como para que pueda, en ese sentido, aflorar, ¿no? Sí, porque, bueno, hace un momento recordaba Mauricio el título de ese seminario de Lacan, El deseo y su interpretación, precisamente juega con el equívoco, en este caso, ¿no? Porque no se refiere a interpretar el deseo, ¿verdad? Sino que a la interpretación que hace el deseo interpreta, ¿verdad? El deseo y su interpretación. Entonces, esto quiere decir, bueno, y es algo que tal vez no está presente tanto en el texto, que es lo que se tiene que poner en acto allí es el deseo de quien se analiza, ¿verdad? Para que haga también su interpretación, en la medida en que aquello con lo que llegamos a análisis son interpretaciones, pero que tienen que ver con las demandas del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sin que sea muy elemental, decir esto está bien o esto está mal, no tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello, etc. Es decir, esto es la demanda del otro. El sujeto pretende cumplir o no, pero siempre tomando eso como su referencia, ¿no? Ahí se trata justamente de que el deseo haga su
propia interpretación, igual que en el sintagma la interpretación de los sueños. Se dice la interpretación de los sueños y uno piensa que se trata de comprender el significado o presunto significado de los sueños, que la interpretación de los sueños sería la búsqueda de su significado, de lo que el sueño significa. Pero habría también que entenderlo de este otro modo, ¿no? El sueño en sí ya es una interpretación, ¿verdad? Es decir, un modo de interpretar del lado del deseo que ahí produce significantes, como lo comentabas, ¿verdad? Desde el deseo produce en esa otra escena, como le llama Freud, esos significantes. Entonces, se trataría justamente de que el analista haga posible, por eso se habla del deseo del analista, ¿no? Que se desarrolle esa interpretación desde el saber mismo que porta el analizante, aun cuando no lo sepa, ¿verdad? Desde ese saber, hacer posible el espacio para que desde ese saber se interprete, digamos, ¿no? En este sentido, claro, aquí se menciona su posición se distingue de la del universitario, así como también la del amo, por supuesto, ¿no? No es una posición de poder ni de saber, del que presume tener el saber. El problema de estas interpretaciones de sentido, digamos así, usted dijo esto, significa esto, ¿verdad? Es que bueno, el analista se coloca en la posición del saber, en la posición, diríamos, del universitario, del que pretende entonces proporcionarle ese saber al analizante, ¿verdad? Para tener el sentido o el presunto sentido de sus síntomas, de su historia, etcétera. Y bueno, y quedarse con esto, ¿no? Bajo el supuesto de que eso, al haber hecho consciente lo inconsciente, ya no habría síntomas, ¿no? Lo que es discutible, comentamos, ¿sí? Entonces, no se trataría justamente de el analista intervenga, se posicione, diríamos, desde el lugar del amo, del poder, del lugar de la orden, de la sugestión, del imperativo, etcétera, que sería el caso del amo, tampoco del universitario, del lugar del saber, la explicación. Y por otro lado, tampoco del lugar de la histérica, que sería poner su propio síntoma, ¿verdad? Allí enfrentando al síntoma del analizante, ¿no? O su propia división como sujeto, frente a la división del analizante. Bueno, ahí está el problema de determinar cómo posicionarse de un modo tal que no sea el del amo, el del universitario, el de la histérica. Pero por supuesto que siempre se está en el riesgo de deslizarse hacia esas otras posiciones, ¿no? En algún momento u otro, bueno, nadie está exento de que eso pueda llegar a ocurrir. También habría que considerarlo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la posición del analista, a su lugar, a cómo entender la interpretación. Habría, para agregar algo más, cuando hablamos del malentendido, hay que recordar que esto es inherente al lenguaje mismo. El lenguaje no es un código
perfecto, ¿verdad?, que permite construir mensajes inequívocos, precisos, que dicen exactamente lo que dicen. No hay más problema. Esto ocurre más bien en el caso de la comunicación animal. Los animales se comunican, la especie cuenta con una programación, códigos de señales muy precisos para enviar información también muy atinente a la supervivencia de la especie. Por eso la información tiene que ver con alimento, con peligro, con apareamiento sexual para la reproducción de la especie, etc. Mientras que el lenguaje del ser humano es algo muy diferente y está marcado, caracterizado por la polisemia, la ambigüedad del equívoco. Las palabras pueden significar más de una cosa. Entonces, bueno, en la comunicación no puede dejar de estar presente el malentendido, ¿no? Hoy en día se intenta, ¿verdad?, con la tecnología, eliminar enteramente, esa es la ilusión, ¿verdad?, que todo malentendido, toda ambigüedad, equívoco podría desaparecer, ¿no? Incluso por ahí existe ese significante de desambiguar, que he oído, bueno, cosas horribles que se inventan. Porque hay que recordar que también gracias a que hay malentendido, hay creación, hay poesía. Sí, algo que no hace el animal, ¿verdad? Entonces, bueno, Lacan llega a decir, ¿verdad?, que no hay más que un traumatismo. El hombre nace malentendido, dice, ¿no? Y sí somos de alguna manera consecuencia de cierto malentendido que se presentó en otros, ¿verdad? Y estamos de algún modo consagrados a esto. Entonces, hay cierta idea que circula en los medios psicoanalíticos de que el analista tiene, digamos así, como el código del inconsciente. Entonces, el paciente habla, asocia, ¿verdad? Sí, va presentando, manifestando significantes, y el analista que conoce el código inconsciente entiende el significado y se lo comunica, ¿no? Como si se tratara de hacer una especie de decodificación en clave de inconsciente, ¿verdad?, de lo que el sujeto va articulando en su discurso. Lacan se opone a esta idea de la interpretación, a la idea de que el psicoanalista conoce el código, el supuesto código inconsciente, y en función de esto interpreta, sino que lo que podemos decir es que justamente por lo que comentábamos, por la ambigüedad, por lo equívoco del significante, cuando uno habla dice más de lo que cree, dice otra cosa, dice incluso hasta lo contrario de aquello que cree decir. Y el analista está ahí justamente para escuchar lo que el sujeto dice, sin saber que lo dice, al menos en el plano consciente, y hacer que pueda escuchar eso otro que habla en él. Por eso es que Lacan comenta que una intervención que puede hacer el analista muy simple, usted lo ha dicho, es nada más, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Como diciendo, pues escúchate, tú, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Sí, porque es inevitable que siempre haya un plus, ¿no? Y el inconsciente tiene que ver con eso que digo sin ver qué digo, que lo digo siempre. Y creo que, para citar un extraordinario hallazgo mexicano,
el del personaje de una famosa serie de la televisión mexicana, lo que digo sin querer queriendo. Bueno, creo que esto de alguna manera podría definir, me parece una maravillosa expresión esta, aunque no sé si conocía el libretista, aunque lo haya hecho a Freud, a Lacan, etcétera, pero creo que lo manifiesta muy claramente. Una pregunta, Daniel, que creo que de alguna forma ya has contestado con todo esto, pero cuando dices malentendido que debe tomarse como síntoma del psicoanálisis mismo, me parece que es todo lo que has estado hablando ahora, pero no sé si tú quisieras agregar algo más en esto, porque cómo pensar digamos, el síntoma del psicoanálisis mismo, aunque me parece que es todo lo que has estado hablando hasta ahora, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, eh, en el sentido de que toda la construcción, creo que psicoanalítica, podría pensarse que se organiza en torno a lo que Lacan ya se llamaría el traumatismo por excelencia, ¿no? Y recordemos que Lacan también hace en lengua francesa, a ver, lo voy a poner aquí en el chat a esto, hace este juego de palabras, pero que es intraducible al español, porque él, por un lado dice, traumatismo en francés es traumatismo, ¿verdad? Traumatismo. Y él escribe, por otro lado, traumatismo. Trou, que quiere decir agujero, hoyo, agujero, ¿no? En francés. Es decir, que el traumatismo tiene que ver con ese agujero, la falta, como decimos, ¿no? Eso es el traumatismo por excelencia. Siempre, bueno, hay toda una cuestión, ¿verdad?, en torno a la teoría del trauma de Freud, que Freud supuestamente abandonó. Sin embargo, podríamos decir que no en todo sentido que haya habido un abandono de esta etiología traumática, porque lo traumático tiene que ver con la existencia misma y particularmente con ese encuentro con el otro, con la falta del otro, que es justamente lo que determina la sexualidad. El encuentro que ya en el niño se presenta con el deseo del otro, el deseo de la madre, la pregunta, el qué quiere el otro, qué quiere de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, es esto el traumatismo por excelencia, a partir del cual, digamos, se constituye el sujeto. Y precisamente el malentendido que se genera en torno a esto, porque, bueno, cualquier respuesta que se formule a ese deseo del otro, diríamos que no puede dar cuenta de tal deseo, que es lo que esa circunstancia se construye como tal, ¿no? Pero no es posible saber lo que quiso, lo que quiere, finalmente quiere el otro, ¿no? Allí solo cabe que el sujeto elabore su propia respuesta. En el análisis hay que, diríamos así, rehacer, ¿verdad?, la prueba de la castración para llegar a una cierta conclusión, a una respuesta que se tiene que producir allí. Pero entendida esta castración, ante todo, como la del otro, ¿verdad? La falta, que es la del otro, que es lo traumático de entrada, ¿verdad? Encontrarse con esta falta. ¿Sí? Entonces, bueno, allí habría que ver entonces cómo la interpretación puede contribuir a esto. Por eso hay que recordar, Lacan decía que la interpretación es más bien un decir a medias, no puede ser un
un decir pretendidamente completo. ¿Por qué? Un decir que lo quiera explicar todo. ¿Por qué? Eso implicaría la suposición de que hay un otro completo, lo que va en sentido contrario de lo que se pretende en el análisis, ¿no? Que el sujeto pueda entonces asumir finalmente la incompletud del otro, ¿no? Esa falta que es la del otro. Sí. Doctor Arturo, ¿le gustaría comentar algo más? Sí, por ejemplo, hay varios puntos, ¿no? Uno de ellos es que no sé cómo lo lees ahora, con el paso del tiempo, Daniel, qué tan de acuerdo estás con esta formulación que haces. Yo lo tengo en la página 24 anotado, donde dices, pero también funda la práctica de hacer el sentido en la medida en que falta un significante fundamental que lo otorgue. Todo sujeto se ve obligado a inscribirse de alguna manera en la función fálica para ocultar esa carencia. No sé si estuvieras ahora de acuerdo con esto. Yo tengo ahí un punto de observación. No sé cómo lo leerías ahora tú, Daniel. Bueno, respecto del significante del sexo en el inconsciente, lo que Lacan sostiene es que no hay sino uno. Es decir, Lacan plantea eso, ¿verdad? Que no existe la relación sexual en el inconsciente, para el inconsciente. Es decir, que no existe, incluso dice, la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir? No hay un saber inconsciente respecto del otro sexo que permitiera al sujeto encontrar exactamente lo que necesita, ¿no? O podría ser el caso del animal. El saber del instinto lo lleva, ¿verdad?, con toda precisión a la pareja para el apareamiento, ¿no? Lo que no hay en el ser humano, ¿no? Sí, por otro lado, sí, esto de que se funda la práctica de hacer el sentido, porque lo que se busca, diríamos así, como sentido finalmente es, diríamos, la relación sexual, ¿no? El otro que podría ser mi complemento, ¿no? Es aquello que no se deja de buscar y la respuesta que se espera alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, aquí con respecto a esto de la función fálica, que apunta que el sentido es sexual, ¿no? Sí, Lacan plantea en las fórmulas de la sexuación, ¿verdad?, que por una parte, del lado hombre, dice, ¿no? Todo hombre se inscribe en la función fálica, lo que equivale a decir que también todo hombre está castrado, pero las mujeres también se sitúan ahí, nada más que del lado de la mujer hay un, diríamos, excedente de goce, un goce más allá, una dimensión del goce más allá de lo fálico. Por eso es lo que se afirma que todo el sentido puede entenderse como sexual, ¿no? En este caso. Sí. Aquí se señala que no es el psicoanálisis el que muestra el sentido sexual de cualquier expresión de la lengua, ¿no? Sino que esto está en la lengua misma. Es decir, cualquier cosa que se diga puede tener sentidos sexuales, ¿no? Creo que se trata de comentar aquí, ¿no? Y eso, bueno, en México uno lo conoce muy bien gracias a esta institución del albur, ¿verdad?, que hace posible para quien domina esto, que encontrarle el sentido sexual a cualquier cosa que se diga, ¿no?
Es decir, no es que el psicoanálisis venga a plantear un supuesto pansexualismo, ¿no? Sino que la sexualidad está en la lengua misma, ¿verdad? Allí, ¿no? Pero aquí se trataría, cuando hablamos de interpretación, claro, no de pretender darle sentido sexual a lo que el sujeto, todo lo que el sujeto dice, menos aún genital, diríamos así, ¿no? Sino apuntar más bien a la falta, ¿no? A partir de la cual se va a constituir la sexualidad. Bueno, no se diría algo de esto, ¿no? Pero no sé, la observación, a ver, pues sería interesante. No. Con lo que planteas me queda claro. Ahora, hay una formulación, Daniel, que me parece, me sorprendió esta formulación, pero bueno, vamos a ver tú cómo harías esta lectura ahora. Está en la página 27. Dice, el otro es el lugar del saber y también lugar del amor, lugar donde el sujeto encuentra una razón para amar, una causa para el amor. Desde este punto de vista, la situación analítica construye un otro completo. No estoy tan seguro que sea la situación analítica quien construye ese otro. Sí creo que esta cuestión del amor implica este otro completo, pero me sorprendió un tanto esta formulación. No sé tú qué piensas de tu propia formulación. Ajá.